Bueno, lo primero que tiene una república y una aspiración republicana es la denuncia de la democracia falseada en la cual vivimos, donde se le quita al pueblo trabajador la capacidad de decidir sobre las cuestiones que efectivamente atañen a sus vidas. Cuando hemos escuchado en las calles el grito de democracia real ya, eso nos parece un grito muy republicano. Y eso significa que hay que mejorar los mecanismos en los que se elige a nuestros representantes, la capacidad de revocarlos y sobre todo que los parlamentos tengan también el poder que no tienen para poder establecer legislaciones e impulso de políticas que favorezcan al pueblo trabajador. Estamos en un momento de estafa en cuanto a las expectativas generadas de conservación de derechos sociales, donde se recorta día a día la atención domiciliaria, la dependencia, las transferencias de becas a los estudiantes de la escuela pública, donde se está construyendo un proceso de privatización de una sanidad que con todos los defectos ha garantizado siempre en su modelo la atención sanitaria, no en función de los ingresos sociales, sino en función del diagnóstico y de la necesidad de cada uno en su estado de salud. Y estamos con una reforma laboral que lo único que está generando es desempleo. Más de 6.200.000 parados es una indecencia en este país. Creemos que hay un diagnóstico que hacemos, es que se llega a este gran fraude institucional impuesto desde una troika que no representa los intereses de este país, que condiciona las políticas diarias y genera sufrimiento. Una alianza, digo, de todos aquellos que no están dispuestos a resignarse, sino que quieren conformar y ser parte de la solución de este país. Bueno, es positiva la valoración que hacemos, no se trata de esta última encuesta, sino de una serie de encuestas que indican un escenario determinado. Pero más allá de sentirnos satisfechos, no nos dejamos atrapar por esos cantos de sirena. Nosotros creemos que lo más importante es continuar jugando un papel pedagógico de explicación de los orígenes y la causa de esta crisis y de explicación también de las alternativas viables que hoy se pueden dar para enfrentarla de otra manera, para dar una salida justa y social a la misma, generando sobre todo movimiento por abajo. Queremos hacer una Izquierda Unida más grande, más amplia, donde tenga cabida más gente, y en ese proceso de construcción por abajo, junto con la movilización en la que estamos, sabiendo que parece ser que nos puede soplar el viento a favor en lo electoral, pero también sabiendo que de nada valdrá esos buenos resultados electorales si no existe una amplia base social, política, cultural, que esté empujando en el mismo sentido alternativo que propugna Izquierda Unida. Así que a eso nos estamos dedicando con más entusiasmo, si cabe.